Hola, soy Alberto Gordillo y esto es un vídeo presentación para la asignatura de Organización de Computadores para la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real sobre las memorias DDR. Bueno, vamos a ir avanzando conceptos desde lo que es una memoria hasta poder llegar a lo que es una memoria DDR. Una memoria es un dispositivo físico, a nivel informático, claro, generalmente electrónico, en el que se almacenan datos e instrucciones para recuperarlos y utilizarlos posteriormente. Una memoria suele tener varias operaciones, es la operación de lectura y de escritura, aunque no tiene por qué tener las dos. La operación de lectura puede ser destructiva, es decir, que se tiene que grabar cada vez que se lee, y la operación de escritura es guardar la información dentro de la memoria. Tiene varias entradas y salidas, tiene el bus de direcciones, para saber en qué dirección está guardada la información, el bus de datos, que es por donde entra la información a la hora de escribir y por donde sale la información a la hora de leer. Y las señales de control, que es para decirle a la memoria si lo que tiene que hacer en ese momento es leer o escribir. Esto es un esquema básico de cómo es una memoria, con el bus de direcciones, el bus de datos, las señales de control y dentro las celdas de un bit cada una en la que se guarda la información. Bueno, la memoria se mide su velocidad y su capacidad de almacenamiento en coste por bit, que es el tiempo necesario para guardar un bit, la latencia, que es el tiempo necesario para obtener un resultado de la memoria, ya sea de lectura o de escritura, el tiempo de acceso, que es la velocidad a la que la memoria puede almacenar o leer los datos. En las memorias antiguas se leía en megahercios, actualmente se guarda en gigahercios. La capacidad de almacenamiento, que es la cantidad de información que puede almacenar una memoria, se medía antes en megabit y ahora se mide en gigabit, por lo mismo que antes. Las memorias están jerarquizadas en función de su velocidad y de su capacidad. Cuanto más rápida es una memoria, más cara sale. Por tanto, la información a la que se debe de acceder de forma muy rápida se utilizan memorias pequeñas para que salga más rentable, y en la que se va a guardar, que tiene mucha capacidad, se utilizan unos materiales que hacen las memorias más lentas. Esta información puede ir pasando de la memoria externa, de la más alejada a la más cercana a la CPU, tal forma que tú tienes un programa sin ejecutar, lo guardas en el disco duro, cuando lo ejecutas se guarda en la memoria principal y según se está ejecutando y se están haciendo operaciones sobre él, se guarda en la memoria de la CPU. Las memorias se clasifican también por su material, puede ser de ferrita, que ya están obsoletas, pueden ser cintas magnéticas, que son las cintas en las que se escuchaba música antes, ahora mismo solo se utiliza para el volcado de datos de servidores. Pueden ser de disco, CDs, DVDs, pueden ser de tambor, que son pues, los primeros discos duros, de flash, que son los pendrive, y semiconductores, que son las que nos vamos a centrar. Los semiconductores, para entenderlos, hay que saber que son conjuntos de biestables. Los biestables son células elementales de memoria que son capaces de guardar un bit, un 0 o un 1. Se clasifican según la presencia del reloj como síncronos o asíncronos y según el momento en el que cambia de estado, que puede ser por nivel o por flanco. Tampoco nos vamos a detener demasiado en esto. Aquí se puede ver un modelo de biestable, RS, hay varios más, tienes el JK, tienes el D, tienes el T, y saber que se pueden conectar entre ellos, que esto es imprescindible para que se pueda hacer una memoria de semiconductores. Bueno, en la década de los 60 se empieza a utilizar este tipo de memorias para la memoria principal. Puede ser de solo lectura o de lectura y escritura. Las de solo lectura son las ROM, PROM, EPROM. Son memorias que normalmente ya vienen la información guardada por el fabricante. No se suele modificar por el usuario, aunque hay algunos modelos que sí se pueden utilizar, se utilizan para las BIOS de los ordenadores. Las de lectura y escritura, que son las que nos interesan, son las RAS, las memorias de acceso aleatorio. Son memorias de lectura y escritura, son volátiles, es decir, si necesitan una corriente eléctrica para funcionar, en el momento en el que pierden la corriente eléctrica se borra toda la información que tienen. Están formadas por conjuntos de biestables que forman los módulos RAM y un conjunto de módulos RAM forman las memorias. Puede ser estática o dinámica. Las estáticas tienen un direccionamiento mediante cableado, es estático, todas las palabras acceden a la misma velocidad. Las dinámicas no tienen la misma velocidad de acceso a todas las palabras. Se almacena junto a la información otra información de direccionamiento. Aunque no todas las palabras acceden a la misma velocidad, se puede dejar los huecos más rápidos para la memoria, para la información que más vas a utilizar,
y los que tardan menos por la que menos se utilizan. Son memorias que necesitan refresco, es decir, la información se tiene que guardar frecuentemente para que no se corrompa, se tiene que reescribir. Bueno, las SDRAM se empiezan a utilizar en 1993, ¿vale? Son dinámicas y síncronas, o sea, están sincronizadas con el bus de datos del sistema. 10 años después, en torno al 2003, ya habían sustituido a todas las asíncronas. La GEDEC, que es una asociación de industria, estableció las primeras normas para estandarizarlas. Bueno, al principio hubo ciertos problemas de sincronización, por lo que Intel sacó un estándar nuevo llamado PC100 para relojes de 100 MHz. Este estándar se sigue utilizando, aunque ya la numeración no tiene nada que ver con los relojes. Las características, pues la latencia no es necesariamente inferior, pero al estar sincronizadas puede facilitar el acceso y la velocidad de acceso, por lo que siguen compensando más. El bus de datos es más complejo, puesto que los datos de escritura, los datos y la señal de escritura se deben de introducir a la vez en el mismo ciclo, y los de lectura salen varios ciclos después, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de sincronizarlas. La SDR es la última SDRAM que salió antes de empezar las DDR en el mercado. Utilizaba palabras o bloques de un byte de información y una velocidad de reloj de 100 MHz. Las DDR se empezaron a implementar en equipos AMD Lealdon, que eran los que mejor funcionaban en aquel momento, los que tenían mayor tasa de mercado, pero Intel tuvo que adaptarse también a las DDR con su Pentium 4 a 64 bits, con una velocidad de reloj de hasta 400 MHz. El acceso es aleatorio y dinámico, son volátiles y se refrescan. La velocidad de acceso está limitada por la matriz de RAM, pero el ancho de banda tiene un potencial muy alto, ya que tiene doble tasa de datos. O sea, si la última, la SDK, era de un byte, esta en el mismo tiempo consigue 2 bytes de información al aumentar el ancho de banda. La tensión ha disminuido a 2,5 vatios, son de 184 pin, no hay ningún problema a la hora de colocarla, ya que solo hay una posición para poder ponerlas, y son de 133 milímetros por 31 por 1. Las capacidades de almacenamiento van de los 128 megas al giga. Como se puede observar, los relojes, por ejemplo, del primero es de 100 MHz, como se ve en la tabla, y la tasa de datos lo duplica, al ser doble. Estos son los distintos modelos que se salió de la DDR o DDR1. Con posterioridad se sacó la DDR2, que utiliza los mismos comandos, es muy parecida, solo tiene un pin más para permitir que las memorias se puedan amplificar, de ahí que la capacidad vaya de 256 megas a 4 gigas. Y no cambia la velocidad del reloj, la del externo sí, pero las del interno con el mismo se puede conseguir doble tasa de datos por el juego entre el reloj externo y el reloj interno. Aquí se ven en el cuadro los diferentes modelos de DDR2 que salieron. Igual que pasó con la DDR2, la DDR3 duplica a la 2. A este nivel serían palabras de 8 bytes de información, lo que se consigue en cada lectura o en cada escritura. Salió al mercado en el 2007 y en el 2012 ya eran los más habituales, aunque se seguían utilizando los anteriores. La tensión ha bajado actualmente a 1.2 en vez de 1.5, que era lo anterior. La capacidad ha aumentado entre 1 GB a 32 GB, y aquí en el cuadro se pueden ver los distintos modelos que había hasta la fecha. La DDR4 es la nueva versión, una versión posterior a la DDR3. Ya no tiene nada que ver con los modelos anteriores, no es que se vaya duplicando, esto ha llegado ya a otro nivel. La GEDEC empezó a trabajar en ellos en el 2005 y en 2014 salieron al mercado junto a los chipset y las primeras placas bases que la aceptaban. Al año siguiente, al principio del primer trimestre del 2015, ya se empezó a incluir en smartphone como el Samsung Galaxy S6. No son compatibles con las versiones anteriores, ya que cambia completamente el voltaje, la frecuencia del reloj, las dimensiones y los pines, que ascienden ya a 288. Es como una estructura completamente nueva, pero como sigue siendo dual, sigue siendo DDR. La capacidad abarca actualmente de los 2 GB hasta los 16, aunque esto se ampliará. Y bueno, en el cuadro se pueden ver los modelos actuales, los estándares.
los nombres genéricos, que son DDR4, el 2133, etcétera, el módulo, que sigue utilizando PC, como ya hemos dicho antes, aunque ya la nomenclatura no tiene nada que ver con el reloj interno y el reloj externo también varían mucho y ese juego es el que hace que la tasa de datos pueda aumentar tantísimo. Y hasta aquí un breve resumen de lo que son las memorias DDR.